Me sorprendió descubrir que el hueso sobre la mesa se había manifestado en la realidad, así que examiné el modelo con cuidado, y me di cuenta de que era una réplica exacta del pueblo donde vivo. Miré por la ventana hacia mi propia casa, y, para mi absoluta sorpresa, me vi a mí mismo. Estaba totalmente en shock. Rocié un poco de agua sobre el modelo, y, efectivamente, empezó a llover a cántaros fuera. Abrí la ventana y comprobé que solo llovía en las zonas que había rociado, mientras el resto del pueblo permanecía seco. Este modelo estaba sincronizado con la realidad. Al día siguiente en el bar, todo el mundo hablaba maravillas de la tormenta de anoche, ya que llevaba 2 meses sin llover en el pueblo, pero la dueña del bar se quejó de que la lluvia había arruinado su pintura recién hecha. Decidí compensarla. Esa noche, retocé el restaurante en el modelo con esmalte de uñas. A la mañana siguiente, la dueña estaba encantada con el nuevo aspecto del local. De camino a casa, vi a una anciana tropezar y caer al suelo. Me apresuré a ayudarla. Me dijo que ese bache llevaba ahí 3 años, y que nadie se había molestado en arreglarlo a pesar de todas las quejas. Miré el buzón de sugerencias, que estaba desbordado, y me lo llevé a casa para leer cada carta. Lo primero en la lista era ese bache. Lo rellené de inmediato. Después, pasé a la basura en las calles y los árboles secos. Me quedé toda la noche resolviendo cada una de las quejas. Al día siguiente, ver las sonrisas en los rostros de los vecinos me llenó de orgullo. Para impulsar la economía del pueblo y mejorar la vida de todos, construí un enorme letrero luminoso en la entrada de la autopista en el modelo. Los conductores lo veían y empezaban a parar en el pueblo. Ver cómo el pueblo volvía a la vida me hizo sentir increíblemente orgulloso. Pero entonces, el alcalde se llevó todo el mérito por lo que había pasado. Aceptó todos los elogios que eran para mí. Estaba furioso y decidí darle una lección. Recogí una piedra y la arrojé contra su coche como si fuera un meteorito. Al día siguiente, el alcalde ni siquiera se enfadó. Pensó que ese meteorito atraería aún más turistas. Eso me enfureció todavía más. Así que esa noche, cuando el alcalde volvía a casa, metí a mi araña mascota en el modelo. Era hora de que pagara por lo que había hecho.